Siempre he sido un motociclista cuidadoso. Compré mi moto porque los autos resultan ser más costosos de lo que podría llegar a pagar, tanto pagarlo como el costo de combustible. Tampoco es como que disfrute andar en motocicleta. Odio cuando llueve o nieva. Preferiría poder estar bajo un techo o detrás de algún parabrisas. No salgo de paseo en ella, ni trato de ligar con chicas usándola. Si lo hiciera, probablemente saldrían despavoridas al ver mi Honda Dream 2006. Lo juro, tiene una maldita canasta de metal en la parte delantera. No es para nada sexy. Nunca me quito el casco. Conduzco bajo todos los lineamientos viales y soy cuidadoso. El pequeño pueblo pesquero de Ontario donde vivo recientemente instaló el primer semáforo en el pueblo y algunos de los lugareños aún no se acostumbran. Estaba pasando por una intersección y una de esas personas no se dio cuenta de que su luz estaba en rojo. Probablemente se le olvidó que estaba ahí. Así que avanzó directamente hacia donde yo estaba, golpeando mi pierna derecha contra su parachoques delantero. Las personas siempre describen sus experiencias traumáticas como si fueran en cámara lenta. Pero esto no me pasó. No me di cuenta de todo lo que había sucedido hasta que sentí el dolor aplastante. E incluso llegué a escuchar cómo mi fémur derecho crujía. Recuerdo haberme golpeado contra el parabrisas y al siguiente instante estaba en el suelo, gritando en una insoportable agonía, rodeado de nieve manchada de rojo. Me llevaron de urgencia a la clínica de salud local, donde me curaron las heridas y detuvieron la hemorragia lo mejor que pudieron, mientras esperaban que un helicóptero me llevara a un hospital más equipado en Toronto. Cuando finalmente llegué al hospital, todo a mi alrededor estaba borroso, entre tanta morfina y anestesia. Cuando por fin terminaron, la cuenta final quedó en 17. 17 huesos rotos. No los aburriré mencionando cada uno, pero puedo resumir en que solo mi mano derecha era funcional. Tenía ambas piernas inutilizables, pues tenía múltiples fracturas en cada hueso. Lo más importante y en lo que quiero enfatizar antes de continuar es que no había sufrido lesiones en la cabeza, sin conmociones cerebrales, sin agrietamientos de cráneo ni rupturas. La única lesión la tenía en el cuello y era un corte relativamente pequeño que se extendía desde la barbilla hasta el labio y que solo requirió 7 puntos. El casco había hecho su trabajo. Mi cabeza y mis funciones cognitivas estaban completamente intactas y sin lesiones. Dejé de recibir visitas después de una semana en el hospital. El viaje de casa a Toronto era demasiado largo como para que las personas lo hicieran. Así que pasé gran parte de mi tiempo solo viendo televisión o leyendo. Intentaba charlar con las enfermeras cuando pasaban, pero a menudo estaban ocupadas. Sus visitas se estaban volviendo poco frecuentes a medida que yo iba sanando. Una de ellas había tenido la amabilidad de traerme un tazón de naranjas. Siempre me han gustado las naranjas. Y un pelador para ellas de una forma tan interesante que incluso podría manejar con una mano. El pelador no era de esos baratos de plástico. Tenía forma de un apóstrofe cónico, con una pequeña aleta de tiburón por hoja. La cuchilla era lo suficientemente afilada y precisa como para que pudiera apoyar la naranja sobre la mesa y
usar mi palma para mantener la naranja inmóvil mientras le quitaba la piel, agarrando el pelador entre mis dedos índice y medio, sosteniendo mi pulgar. Era un poco tedioso, pero no tenía nada mejor que hacer. Me tomó horas, pero logré terminar casi la mitad del tazón ese primer día. Más tarde esa noche, después de las horas de visita normales y después de la última visita de rutina de mi enfermera, me desperté sobresaltado cuando escuché que la manija se movía y giraba lentamente, abriéndose mientras los débiles sonidos del vestíbulo entraban en la habitación brevemente, y luego todo se quedara en silencio después de que la puerta se cerrara. Había una cortina para mi privacidad que bloqueaba mi vista de la puerta, así que todo lo que podía hacer era escuchar y ver que una silueta se acercaba a mí. Los pasos eran lentos, desiguales y arrastrados. Cada paso terminaba con un fuerte sonido sordo que resonaba en las duras baldosas blancas. El sonido se hacía cada vez más fuerte a medida que los latidos de mi pecho se hacían más rápidos y sonoros. La silueta estaba justo detrás de mi cortina, y aquella figura alta y demacrada, casi esquelética, sostenía un objeto largo en su mano derecha que se extendía hasta el suelo, mientras la izquierda, llena de manchas de la vejez, extendía y curvaba cada dedo alrededor de la cortina hasta que llegó a sujetarla con firmeza. Escuché un roce metálico y vi como si una ráfaga moviera la tela cuando la cortina se abrió para revelar la figura que estaba detrás de ella. El alivio me invadió cuando vi a un anciano recargado en su bastón, vestido con ropa blanca de médico. Las letras rojas cosidas en su abrigo revelaron que venía del departamento de anestesiología. Su nombre no se veía debajo del grabado de su departamento, como debería, pero ya había notado que los nombres de muchos otros médicos no estaban ahí. Me imagino que cada departamento tiene patas de repuesto en caso de que las otras se ensucien o se les olviden en casa. Me asombró ver que un hombre de esa edad aún ejerciera como médico. Estaba increíblemente flaco y lucía frágil, como si la más mínima brisa lograra hacer que se tambaleara y luego se rompiera. El único cabello que le quedaba era el de sus pobladas cejas y el vello que le salía de la nariz y oídos, pero lo más destacable era su piel. Estaba caída y arrugada, como se podría esperar de alguien de su edad, pero tenía manchas y marcas de la edad, como nunca las había visto antes. Estaba repleto de manchas. Tenía al menos un espacio de unos centímetros entre una y otra. Había algunas zonas en las que su piel parecía ser de marfil y otras en las que se veía completamente negra. También otras zonas que parecían tener tonos medios. Se acercó a la cama. Dando un par de pasos más, acercó una silla a él con su bastón y se sentó de un suave sentón cerca de mi lado izquierdo. Aún no había dicho nada y continuó en silencio mientras me miraba. La manera en la que me veía
Era como nunca nadie me había visto antes. Una mirada intensa y anhelante. Fue entonces cuando el alivio que había estado sintiendo se disipó rápidamente y el monitor de mi pulso cardíaco comenzó a sonar salvajemente mientras él miraba mi cabello, frente, ojos y nariz, escaneando cada centímetro de mí, hasta que sus ojos se posaron en los dedos de mis pies. Una sonrisa se asomó en sus labios y ésta reveló sus dientes anormalmente blancos y puntiagudos, mientras giraba su rostro hacia la mesa donde estaban las naranjas, regresando después hacia mí. Con voz tranquila y grave dijo: «Tus naranjas lucen deliciosas. No te importaría si tomo una, ¿verdad?». La última frase no la terminó con una connotación de pregunta, sino como la declaración enfática de una orden. Tomó las naranjas de la mesa y sus ojos se abrieron como platos al ver el pelador de naranjas de acero. Lo tomó cariñosamente y lo movió de un lado a otro en sus manos, mientras su boca se abría ligeramente y sus ojos brillaban como un niño en Navidad. Sonrió cuando tocó la naranja con la delgada hoja y perforó su cáscara. Un fino rocío salió y el olor a cítricos superó el olor estéril y antiséptico que antes llenaba el lugar. Sorprendentemente, sus manos cortaron hábilmente la naranja y terminó haciendo un elaborado diseño en forma de remolino por toda la cáscara. Sé que suena extraño, pero era casi como si estuviera creando arte mientras la pelaba. Era hermoso y cautivador. Terminó y tiró de la cáscara, formando una larga cinta. Miró hacia abajo con asombro a la mano que sostenía el pelador y murmuró para sí mismo: «Extraordinario», mientras procedía a tirar la naranja a la basura, dejando la cáscara colgando de su mano. Inclinó la cabeza hacia atrás, levantó la mano por encima de sí mismo y dejó caer la cáscara en su boca abierta. Lentamente dejó que la cáscara se enrollara en su boca, gimiendo de placer. Y cuando terminó de colocarla ahí, comenzó a masticar, saboreando cada bocado con los ojos cerrados. Una vez que tragó, su mirada se volvió hacia mí. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó una jeringa. Antes de que yo pudiera decir o hacer algo, e incluso que pudiera presionar el botón para llamar a una enfermera, él ya había insertado la aguja en el tubo intravenoso. Sentí un frío entrar en mi brazo desde la intravenosa, y ese frío se extendió rápidamente por todo mi cuerpo, congelándolo de inmediato. No podía moverme. Intenté gritar, pero mi boca no se abría. Traté de gritar con la boca cerrada, pero mis cuerdas vocales no funcionaban. Quitó la jeringa del tubo y la tiró en un contenedor de desechos biométricos. Le he inyectado una neurotoxina que he desarrollado especialmente para inducir una parálisis temporal, pero total.
También tiene los beneficios secundarios de que usted no puede hablar o hacer ningún ruido, pero aún debería poder ver y escuchar todo lo que está pasando. Simplemente no podrá reaccionar. Eso hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Sacó un bisturí del bolsillo y lo examinó, mirando la hoja antes de cortarse brevemente el pulgar, haciéndolo sangrar. Miró tanto su sangre como la hoja, aparentemente asqueado, y tiró el bisturí donde puso la jeringa. Tomó el pelador de naranjas y una amplia sonrisa se dibujó en sus labios. Empezó a hablar, primero para sí mismo, pero después se fue volviendo en hablar también conmigo. Hermoso. Esto es absolutamente hermoso. No lo sé, nunca había visto algo tan exquisito. No sé por qué he estado usando bisturí todos estos años, si esto tiene tanta precisión y elegancia. Estoy emocionado de usar esto contigo. Será maravilloso. Se puso justo al lado de la cama y se inclinó sobre mí. Levantó la camisa y colocó el pelador en mi ombligo antes de continuar explicando. Antes de comenzar, me gusta decirles a mis pacientes por qué hago lo que hago, para que sepas que eres parte de una buena causa, que estás salvando una vida. Sin esto me derrumbaría y moriría. Hoy debo comer tu piel para vivir. ¿Recuerdas que mencioné que las personas siempre describen sus experiencias traumáticas como si sucedieran en cámara lenta? Esta fue una de esas veces. Tomó el pelador de naranjas y lo puso cerca de mi ombligo. Lo levantó en el aire y enterró la pequeña cuchilla en mi abdomen. Gritos silenciosos llenaron mi cabeza, mientras el dolor me abrumaba. Con el pelador hizo diseños elaborados alrededor de mi estómago, usando mi ombligo como punto central pero sin tocarlo. Su expresión era de concentración, creatividad y locura, como un Van Gogh sádico. Después de terminar su diseño, devolvió la cuchilla al punto de origen y dejó el pelador. Entre sus amarillentas uñas largas, tomó un extremo de la piel pelada y la levantó lo más alto que pudo, mientras yo veía cómo más y más piel se desprendía de mi cuerpo. Aún no la había levantado toda cuando inclinó la cabeza hacia atrás y comenzó a dejar caer la orilla dentro de su boca, al tiempo que su lengua lamía el líquido carmesí que chorreaba. Hizo esto hasta que no le quedó más piel entre sus manos para comer. Se lamió los dedos y aún tenía trozos de mi estómago en su boca. Luego comenzó a chupar el resto que quedaba aún sobrante en mi estómago. La succionaba y masticaba. Cada centímetro que comía era un salpicar rojo por doquier, desde su cara hasta el suelo. Finalmente terminó, y el último trozo entró a su boca con un sorbo. Dejó escapar otro de sus gemidos de satisfacción mientras se lamía los dedos nuevamente. Volvió a mirarme a la cara mientras yo estaba con los ojos y mejillas húmedos por las lágrimas
y dijo: «Gracias. Esto estuvo mucho mejor». Volvió a mirar el pelador de naranjas diciendo: «No te importará si me quedo con esto, ¿verdad?». Nuevamente no era una pregunta, era una afirmación. Lo recogió y lo puso sobre su bastón. Arrancó una cinta de uno de mis yesos y la usó para atar el pelador al bastón, como una joya sobre un cetro. Sonrió una vez que terminó. Se puso de pie y lentamente arrastró los pies hacia la puerta. Le quitó el seguro y la abrió. Pude escuchar los leves sonidos del vestíbulo y fueron desapareciendo cuando la puerta se cerró detrás de él. Me encontraron temprano en la mañana, cuando finalmente pude moverme y presionar el botón para llamar a la enfermera. Me trasladaron a la sala de psiquiatría por desorden de estrés postraumático. Me dijeron que no había ningún doctor de edad avanzada y que las heridas habían sido autoinfligidas. Yo sé que no lo fueron y no tenía ningún problema psiquiátrico. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la